Buenos días, gracias a la organización por invitar a nuestro grupo a hacer esta presentación. Bueno, cuando hablamos de hongos toxicogénicos son aquellos que producen micotoxinas. Son sustancias que en pequeñas concentraciones afectan la salud de vertebrados y no incluyen a los que afectan a bacterias como los antibióticos o los que afectan a plantas como las toxinas que utiliza el hongo para invadir. No todos los hongos producen micotoxinas, pero lamentablemente la mayoría de los que encontramos en la espiga de maíz son toxicogénicos. Los efectos de las toxinas se conocen desde la Edad Media con el ergotismo en el centeno. Y bueno, a partir de que pasó el tiempo, se encontraron toxinas significativas en maíz como las aflatoxinas en los años 60 y las fumonicinas en los años 80. En la medida que se conoce la peligrosidad de estas toxinas para el ser humano, los límites de los mercados se ponen cada vez más estrictos. Entonces, bueno, dentro de lo que hemos estado viendo durante este congreso, creo que el tema de inocuidad debe ser incluido dentro de lo que consideramos como buenas prácticas agrícolas de post cosecha o de manufactura. La contaminación se produce en varios puntos críticos que incluyen desde el cultivo hasta el almacenamiento del alimento ya elaborado. Pero para que se produzca la micotoxina se tiene que dar una condición favorable para el crecimiento del hongo. Y las micotoxinas que se producen son diferentes en los diferentes momentos de la cadena, pero tengamos en cuenta que la contaminación siempre comienza a nivel de campo y es ahí donde podemos tener efecto con la resistencia genética. Un tema importante es el nivel de percepción de problemas, es decir, cuando uno si va a sembrar un híbrido resistente tiene varios criterios para la elección de la semilla, entre ellos la resistencia a enfermedades, incluyendo la resistencia a hongos toxicogénicos. Creo que no tenemos un nivel de conocimiento adecuado de cuál es el impacto, y bueno, son los dos temas que vamos a tratar hoy, es decir, el impacto que tenemos, o por lo menos lo que pudimos investigar hasta ahora, y qué naturaleza tiene la resistencia genética. Bueno, los límites de los mercados son variables, en algunos casos son para arancelarios, pero bueno, si tomamos este ejemplo para fumoricinas, está hecho por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos en base a un criterio biológico, es decir, ahí se ven los efectos que producen las micotoxinas sobre la salud, y entonces en base a ese tipo de datos se estiman estos valores, que vemos que son muy variables, desde 5 partes por millón para equinos hasta 100 partes por millón para pollos parrilleros. Y por supuesto hay variación dentro de las especies. Bueno, entonces nosotros nos propusimos tener algún tipo de indicador que nos permita al campo conocer o estimar cuánta micotoxina puede haber en nuestro maíz. Entonces lo que hicimos es una serie de datos, creo que son 3 híbridos con distintos niveles de resistencia durante 3 años, con distintos niveles de severidad de síntomas. Acá se ve de 0 a 18% de la espiga afectada y cómo incrementa el nivel de fumonicinas. Bueno, nosotros calculamos una pendiente de 8.7, o sea que cada incremento porcentual en la severidad de síntomas, de lo que vemos en la espiga, tendríamos 8.7 partes por millón más de fumonicinas. Y bueno, también vemos que hay un rango bastante importante, o sea que esta recta de regresión podría estar por acá abajo o podría estar por acá arriba. Bueno, todo eso es lo que vamos a manejar modificando el ambiente con el manejo, y dentro del manejo vamos a incluir la resistencia genética, ¿no? Entonces, bueno, acá se pusieron las distintas especies, bueno, se ve que no todos los maíces son peligrosos para todas las especies y en algunos casos hay que tener más cuidado. Bueno, también afectan los hongos toxicogénicos, también afectan el rendimiento. Hay un trabajo que está presentando Pablo Benedict a este congreso. Él mira maíces con distintos niveles de severidad de síntomas, es decir, el mismo híbrido pero con distinta severidad. Y fíjese, acá hay 2 híbridos susceptibles y la pérdida de rendimiento que él estima es entre 1.4 y 1.6% del rendimiento por cada incremento porcentual de la espiga afectada. Es más que uno, o sea que no solamente, la pérdida no se refiere solamente a lo que vemos en la espiga, sino que hay otros efectos. Ya sabemos que Fusarium obstruye los vasos o produce giberelinas que causan brotado, etc. En cambio, cuando evalúa un híbrido resistente, es un tratamiento no inoculado, y acá está inoculado con una cantidad muy importante de esporas, se ve que no hay aumento significativo de la severidad de síntomas y tampoco afecta el rendimiento. Entonces, esa es otra evidencia de la importancia de usar resistencia genética.
Bueno, ¿qué significa eso a campo? Esta es una muestra de espiga que cosechamos hace un mes en pergamino. Entonces, creo que es lo que solemos ver en el campo, es decir, este tipo de daño. Acá se ve esta espiga con granos dañados. Si uno cuenta los granos que hay, esta espiga tiene 2.9% de granos con síntomas. Eso, si supongamos que sea alrededor de 3, vamos a tener una pérdida de entre 4 y 5% de rendimiento. Y creo que es bastante común ver este tipo de síntomas en el campo. Y si volvemos a nuestro gráfico de micotoxinas, entonces 3%, esta muestra tiene aproximadamente entre 26 más o menos 9 partes por millón. Vale decir que si usáramos un maíz como ese para alimentar cerdos, equinos o producir alimentos para mascotas, deberíamos hacer el análisis para asegurarnos de que no estamos introduciendo un alimento tóxico a nuestro establecimiento. También es conocido que a medida que el maíz se procesa, la refinación del producto implica una disminución del contenido de micotoxinas, pero que como no se pierden, son muy estables, terminan en los residuos. Es un trabajo que está presentando Pablo Copia, hay una planta experimental para producir etanol en pergamino. Bueno, se produjo a base de maíz con 5 partes por millón de fumoricinas susceptibles, y acá se ve que en el residuo queda en casi 50 partes por millón. En cambio, cuando se usa un material resistente que tenía 2 partes por millón, los residuos no tienen más que 10 miligramos por kilo de fumoricinas. Entonces, si usamos estos alimentos para rumiantes, tendríamos una luz verde con el híbrido resistente, y si usáramos el híbrido susceptible, tendríamos una luz amarilla para feedlot y una luz roja para bovinos reproductores. Bueno, habiendo visto la importancia de usar resistencia, veamos de qué se trata la resistencia en el maíz. El maíz se cultivó en América bajo este tipo de modalidad. Hubo una relación muy estrecha entre el ser humano y el cultivo, tenía inclusive algunas implicancias religiosas, y bueno, se producía para alimentar a la familia. Entonces, si uno va a buscar resistencia en variedades nativas, la va a encontrar, y encuentra este tipo de respuestas. En el maíz moderno, que tenemos acá abajo, obviamente se priorizó el rendimiento, pero no se dejó de lado la resistencia a enfermedades, y siempre se han descartado las espigas susceptibles. Entonces vamos a ver que el germoplasma argentino tiene un nivel de resistencia bastante interesante en base al trabajo que se ha hecho en los criaderos. Acá Mariana Fernández y Silvino Vido están presentando resultados, y fíjense, acá tenemos la cantidad de síntomas, porcentaje de lácteas afectadas y número de híbridos. Bueno, en comparación a un testigo susceptible, es obvio que los cultivares argentinos están sesgados hacia la resistencia, ¿no? Igualmente podemos elegir, hay algunos que son más susceptibles y otros menos, pero en general tienen un nivel de resistencia importante. Cuando uno de los problemas para desarrollar resistencia es que nosotros no podemos aplicar una presión de selección de 100%, porque tenemos que seleccionar otros caracteres. Entonces, resistencia a enfermedades, incluyendo resistencia a Fusarium o hongos toxicogénicos en general, está incluida. Y necesitamos herramientas que nos permitan mejorar esta situación. Este ha sido el enfoque de nuestro trabajo. Nosotros pensamos que, nuestro grupo, que entendiendo la resistencia a través de los mecanismos que la están determinando, los marcadores moleculares o la localización de los genes que codifican para estos componentes y la integración de ambas informaciones, nos ayudaría a mejorar el proceso. Entonces, básicamente lo que hacemos es estudiar en un rango de hospedantes alternativos, son unos 30 materiales muy diversos para resistencia. Hay componentes que están asociados a la resistencia y otros que no. Los que están asociados son aquellos que van a estudios más sofisticados. Bueno, yo no les voy a hablar de los 30 materiales, solamente de 3. Acá se puede ver la línea L4674, es un material altamente susceptible, se pueden ver las cifras creciendo en las capas externas y el pericarpio altamente degradado, en comparación con la línea resistente L4637, que no tiene síntomas en el pericarpio, y a pesar de que está inoculada, no se ven síntomas o no se ve degradación del almidón. Este es un trabajo de Valeria Campos Bermúdez. Ella determina que los factores que determinan la resistencia son mayormente constitutivos, es decir, no se deben a una reacción al hongo, sino que están predefinidos en el genotipo.
Y también voy a hablar de SPF05, que es una variedad de INTA que tiene introversión de poblaciones nativas, una colección local, y fíjense la concentración de micotoxinas, serralenona, don y fumomicinas, en relación a testigos comerciales, es muy baja, aún en inoculación. Son materiales que tienen un buen nivel de resistencia. Y bueno, tenemos que dividir el estudio de los componentes en las dos principales vías de ingreso a campo, es decir, el canal de los estigmas y daños que producen mayormente los lepidópteros en el grano. Bueno, ¿qué hemos visto en el estigma? Estas son espigas de 4 días en las que se ve la cantidad de estigmas abortados. O sea, Fusarium crece a través del estigma y puede llegar al grano produciendo la infección inicial. Si cuanto más rápida es la aborción de los estigmas, entonces menor es la probabilidad de que esto ocurra. Y bueno, fíjense, este material, a pesar de que es resistente por otro mecanismo. Y este podría ser un mecanismo no de resistencia, sino de escape. Estos son los resultados que está presentando Gonzalo García. Bueno, acá el punto crítico es entre 4 y 6 días. Es el momento en que el estigma está más susceptible a la invasión a Fusarium. Y fíjense que SPF051 tiene aproximadamente 80% de los estigmas abortados o más, y las otras líneas están recién empezando. Entonces, la velocidad de aborción de estigmas es un componente, en este caso no de resistencia, sino que estaría favoreciendo el escape. También es importante la naturaleza bioquímica de los estigmas. Acá lo que hicimos es un experimento de traer estigmas de campo, se pusieron en cajas de Petri y se inocularon con Fusarium verticilioides en 2 tratamientos, uno que estaba el estigma intacto y en el otro habíamos alterado las barreras externas para exponer los tejidos internos. Y bueno, comparamos la pérdida de biomasa en relación al testigo. Bueno, se ve obviamente que SPF05 tiene menor degradación que 46-37. Ahora, cuando comparamos estos 2 tratamientos, es SPF05 normal versus aquel que tiene dañadas las barreras externas, se ve un efecto de esa barrera, es decir, que la barrera que tiene la estigma externa, probablemente ceras, son efectivas para disminuir la invasión. Y lo mismo podemos ver en este otro genotipo, es esta diferencia que está acá. Pero además, si nosotros comparamos la diferencia entre esta barra, que es el estigma alterado de SPF05 contra el estigma alterado de 46-37, vemos que hay una diferencia muy importante que se debe a la naturaleza interna del estigma. Y pensamos que son compuestos químicos. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos extractos en pequeñas proporciones de SPF05 y si le agregamos a este tratamiento, la degradación baja a niveles similares a los que se habían observado en SPF05. Bueno, esto es muy importante, todos sabemos lo difícil que es controlar Fusarium con fungicidas, porque los fungicidas que tenemos en este momento no son suficientemente sistémicos, no pueden penetrar y controlar la infección, entonces tenerlo dentro de la planta y poder manipularlo para que se exprese, nos debería poder ayudar a desarrollar materiales más resistentes. Entre los candidatos, los compuestos candidatos a ser considerados están los volátiles. Yo les voy a presentar los trabajos de Carolina Fogel, estudió muy intensamente los volátiles, acá se hacen estos tipos de experimentos en que se hace crecer el hongo expuesto a volátiles de los tejidos del maíz. Bueno, ella lo que observa es, considerando el testigo como 100%, a genotipos que inhiben el crecimiento fúngico y genotipos que promueven el crecimiento fúngico y otros que no tienen demasiado efecto. Bueno, yo no tengo tiempo de entrar, pero nos pueden preguntar en el intervalo, o Carolina está por ahí, hay todo un diálogo entre los volátiles del hongo y los volátiles del maíz que llevan a este tipo de reacciones. Y en el maíz, estos productos volátiles son producidos a partir de los ácidos grasos poliinsaturados, como es el linoleico, por degradación y interviene una enzima lipoxigenasa. Acá lo que se hizo es medir expresión génica de distintas versiones de la enzima lipoxigenasa. Algunas de estas enzimas actúan sobre los volátiles de 9 carbono, que son parte de los que promueven el desarrollo fúngico, y otras tienen efectos sobre otros tipos de volátiles que actuarían como factores de resistencia. Y acá en este gráfico lo que se ve es expresión génica
No voy a entrar en detalle en lo que son las barras, pero lo que se ve es que los materiales resistentes tienen un perfil de expresión diferente a los de los susceptibles, como que producen aquellos volátiles que son favorables a la resistencia, mientras que los más susceptibles no los producen y además ahí encontramos volátiles de los que favorecerían al hongo. Las capas de cera obviamente son importantes porque actúan como la primera barrera de infección cuando el grano es expuesto al hongo, pero también la naturaleza bioquímica es importante. Este trabajo también es de Carolina, fíjense, lo que se hizo es extraer ceras, se extrajeron ceras externas en el grano y esos extractos se agregaron al medio de cultivo. Y bueno, si comparamos el testigo, el control y los distintos tratamientos, vemos que los materiales resistentes tienden por efecto de la cera, a disminuir el crecimiento fúngico. Entonces, la conclusión es que las ceras no solamente son importantes como barrera estructural, sino también por la naturaleza bioquímica y son caracteres que deberían ser estudiados en mayor profundidad. Probablemente esta foto de Valeria esté relacionada a algún tipo de esos mecanismos, no habrá nada de crecimiento en la capa externa de un material resistente. Si tomamos el grano completo, uno puede tomar este grano, molerlo y también producir volátiles y exponer el hongo a estos compuestos volátiles. Lo que se observa, me salté una. El otro factor importante de la resistencia es el pericarpio. Ya bien conocido que los genotipos resistentes tienen pericarpios más gruesos, ¿no? Como se ve acá comparado con el material susceptible. Entonces, al igual que la cera, no solamente es importante la morfología de pericarpio, sino la naturaleza bioquímica. Estos son los trabajos de Dio San Pietro, y él lo que observa es que en los materiales resistentes, comparado a los susceptibles, la concentración de fenilpropanoides, que son compuestos que por varias vías están relacionados a la reacción of Fusarium, es mayor. Así que, bueno, vamos a ver después que en el trabajo de marcadores moleculares también se encuentra la misma situación. Pero entonces, tanto la estructura como la naturaleza bioquímica del pericarpio son importantes para la resistencia a Fusarium. Y bueno, esta es la que quería mostrar antes. Cuando uno toma el grano completo, lo muele y hace generar volátiles y expone al hongo a esos volátiles, lo que se observa es exactamente lo mismo que habíamos visto en estigma. Es decir, como parece que es un mecanismo conservado en los distintos tejidos de la planta, y bueno, hay genotipos que inhiben, genotipos que promueven el desarrollo fúngico. Este es un análisis de componentes principales hecho por Carolina Fogel. Es un año, no todos los años aparecen los mismos volátiles, pero este año apareció este perfil de esos 22 compuestos. Y fíjense, acá están los genotipos que se utilizaron para las extracciones. Y fíjense que los vectores no son independientes de los genotipos. Acá está el 4674, que es el material susceptible. Estos compuestos tienen alta concentración y acá cerca tenemos el nonanal. Varios de estos compuestos son los del carbono 9, o carnocelqueno del monocarbono, que promueven el desarrollo fúngico. Y por otro lado, acá tenemos SPF 051, y aparecen estos compuestos que aparentemente estarían asociados a la resistencia. Entre ellos tenemos el benzotiofeno y el metilcasmonato. Haciendo una stepwise con toda esta serie de datos, lo que se encuentra es esta ecuación. El diámetro de la colonia puede ser predicho con un 96% de eficiencia a través de la concentración de benzotiofeno con un coeficiente negativo. Este es un compuesto que tiene efecto fungicida. Por la concentración del metilcasmonato también con un coeficiente negativo. Ya sabemos el efecto del ácido jasmónico en la defensa, en los mecanismos de defensa. Bueno, entonces es evidente que estos dos volátiles están asociados a la resistencia. Y bueno, como esperábamos, la concentración de nonanal aparece con un coeficiente positivo, promoviendo el desarrollo fúngico. Bueno, entonces, si uno ve todo el grupo de materiales que hemos observado, lo que se observa es que cuando uno tiene un genotipo muy resistente, aparece una serie de componentes acumulados. Es decir, uno observa que la resistencia se expresa tanto en estigmas como en grano maduro. Este es un trabajo de Gerardo Chiomi, donde él mide la velocidad de aparición de síntomas. Fíjense, la fase lag, que importante, que es en 46-37, no existe en la otra línea susceptible, y las tormentas después son diferentes. Esta serie de datos nos lleva a pensar
que la resistencia se podría, o los componentes de resistencia se podrían acumular, tal como se hacen con los transgenes o con otros genes, para lograr mayores niveles de resistencia. Entonces, acá la severidad de síntomas de un material muy susceptible, uno más tolerante y otro más todavía. Bueno, cuanto más componentes acumulamos, más resistencia tenemos. Y eso es lo que hemos visto a través de este grupo de 30 materiales que estudiamos. Bueno, para poder utilizar esta información necesitamos información molecular porque es demasiado complicado medir los componentes. Entonces ya terminamos la primera etapa de evaluación en una de las poblaciones de mapeo, que es 4637 por 4674. Recuerden que las dos líneas diferían para espesor de pericarpio y para concentración de fenilpropanoides en el pericarpio, específicamente de ácido transferúrico, que es el más importante. Entonces, en el cromosoma 2, este trabajo de Gerardo Chioni, aparece un criterio importante para severidad de síntomas, que es la línea roja, pero también en la misma región aparece uno para espesor de pericarpio y otro para concentración de ácido ferúrico. Entonces, la conclusión es que en esa región del cromosoma 2, que por supuesto es demasiado grande, hay que hacer el mapeo fino todavía, hay componentes de la resistencia que están relacionados a la estructura del pericarpio. Bueno, entonces esto es lo que ya sabemos. Nuestro trabajo a futuro va a ser investigar lo de SPF05. Sabemos que tiene mayor cantidad de componentes que 4637, pero ya sabemos que espesor del pericarpio de ácido ferúrico ya lo tenemos mapeado acá y podemos usar esa fuente. Entonces lo que deberíamos hacer es mapear ahora estos tipos de componentes y después poder jugar con ellos, hacer cruzamientos inteligentes. Si yo cruzo dos materiales que tienen distintos mecanismos de resistencia, es probable que lo pueda apilar y generar materiales más resistentes aún. Bueno, yo expreso mi agradecimiento a las empresas que nos ayudaron a realizar el trabajo y a la gente que trabajó en ellos. Gracias.